repito otra vez, entonces mi nombre es Esteban Izaza Gómez, yo soy residente de cuarto año de Cirugía General de la Universidad Pontificia Bolivariana. El tema de hoy será megacolon tóxico y agradezco al doctor Víctor Quintero por la asesoría prestada para la presentación. En cuanto al cronograma, entonces vamos a tener primero generalidades, vamos a hablar sobre epidemiología, vamos a definir qué es el megacolon tóxico, posteriormente vamos a definir cómo podemos diagnosticarlo, vamos a hablar del tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico, finalmente yo hago una propuesta de un algoritmo de manejo terapéutico para estos pacientes con megacolon tóxico y finalmente termino con unas conclusiones. Para empezar, entonces el megacolon es una complicación que afortunadamente es infrecuente, pero es severa y es potencialmente fatal de la colitis. Esta fue reconocida por primera vez como una entidad clínica en 1950 por el doctor Marshak y Friedman, en el que ellos en 55 pacientes reconocieron esta entidad y la definieron como una dilatación segmentaria o total del colon de más de 6 centímetros en presencia de colitis aguda y signos de toxicidad sistémica. Esta entidad se puede diferenciar de otras patologías que generan dilatación colónica, como el síndrome de Ogilvy o la enfermedad de Hirschsprung. Especialmente es por esto, que es por la presencia de toxicidad sistémica y porque hay una etiología inflamatoria o infecciosa de base de estos pacientes. Entonces, para la epidemiología, entonces, se puede presentar en cualquier paciente con cualquier tipo de colitis. En realidad no hay una predilección de sexo, raza ni edad del paciente. La incidencia va a variar según la etiología, porque ahorita más adelante les voy a decir cuáles son las cosas, pero es mucho más estudiada la enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente en la colitis ulcerativa. Y de acuerdo a la causa también va a ser la incidencia, va a ser principalmente por enfermedad inflamatoria intestinal en el 51.6%, por sepsis en el 10.2% y en las infecciones intestinales en el 4.1%. En el 34% restante son otras causas diversas que en realidad son muy infrecuentes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un paciente que nos ingresa y que debemos hospitalizarlo por una crisis de colitis ulcerativa, que eso se va a determinar especialmente en aquellos que tienen crisis grave y que se da por la escala de True-Lawson-Witts, aproximadamente el 10% de esos pacientes tienen la probabilidad de presentar un megacolon tóxico. Ya cuando nos vamos a la otra patología más frecuente de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la enfermedad de Crohn, cuando lo determinamos de acuerdo a la escala de Montreal, que es una complicación grave o una recaída grave, del 1 al 5% pueden presentar un megacolon tóxico. De esos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal hay un riesgo vitalicio de presentar el megacolon tóxico aproximadamente en el 1 hasta el 2.5%, que aunque es bajo, no es un porcentaje despreciable. Y ya de las otras patologías más frecuentes que pueden llevar al megacolon tóxico es la colitis pseudomembranosa, que se da por la infección por el Clostridium difficile. Eso, pues, la incidencia es más baja, del 0.4 al 3%, pero se ha visto una tendencia que ha ido aumentando esto debido al sobreuso de antibióticos con la aparición de cepas hipervirulentas como esta que podemos ver acá. Entonces, la prevalencia de esta patología va a ir aumentando de acuerdo a la edad. Es menos frecuente en pacientes jóvenes y entre los pacientes que son mayores de 65 años tienen mayor probabilidad de presentarlo cuando presentan alguna recaída de esta enfermedad. Y la mortalidad va a depender de la causa. Entonces, antes del advenimiento como el manejo con esteroides, de medicamentos biológicos, de inmunosupresores para la enfermedad inflamatoria intestinal, eso tenía una mortalidad de aproximadamente el 19 hasta el 45%. Ya después, cuando se ingresaron estos medicamentos para el tratamiento, se han mejorado pues como las técnicas y las capacidades de respuesta de la unidad de cuidados intensivos para manejar estos pacientes. Afortunadamente, la mortalidad disminuyó hasta el 2%. Pero cuando hablamos de las otras causas de megacolon tóxico, como la colitis pseudomembranosa, podemos ver que esta sí, la mortalidad persiste igual y es de aproximadamente desde el 38% hasta ser tan extremadamente alta como el 80%. Entonces, para la etiología, inicialmente o de forma histórica se pensaba que era solamente una complicación de la colitis ulcerativa. Sin embargo, posteriormente se ha visto, pues se empezó a identificar que también se presentaban los pacientes con la enfermedad de Crohn, sin embargo, una proporción mucho menor, viendo que hay 5 veces mayor probabilidad de presentar un megacolon tóxico con colitis ulcerativa que con enfermedad de Crohn. También hay otras causas infecciosas, como la infección por Clostridium difficile. La otra que le sigue en frecuencia es la infección por citomegalovirus, y ya otras causas bacterianas como la infección por Salmonella, Shigella, Campylobacter. Causas también vasculares como la colitis isquémica e incluso malignidades como lo es el linfoma colónico y el sarcoma de Kaposi. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una colitis de cualquiera de estas causas, sea tumoral,
infecciosa, vascular o por enfermedad inflamatoria intestinal, hay unos factores predisponentes que nos pueden llevar a que el paciente presente un megacolon tóxico. Entre esos, los que están en quimioterapia, aquellos que estaban por ejemplo, que son con enfermedad inflamatoria intestinal, estaban con esteroides ambulatorios y descontinúan estos esteroides. Si por alguna razón tenemos que realizar un enema varitado, la colonoscopia y también los medicamentos que disminuyen la motilidad gastrointestinal. Entonces están entre estos los antidiarreicos como la loperamida, los narcóticos como los opioides y los anticolinérgicos como la atropina, la amitriptilina, la hidroxicina, difenhidramina y otros medicamentos pues, antipsicóticos principalmente. Entonces, para definirlo, tenemos que tener en cuenta que es una complicación grave de la colitis, o sea, todos los pacientes previamente se presentan con un cuadro de colitis aguda. Se caracteriza por una dilatación segmentaria o generalizada del colon, que es de más de 6 centímetros. El principal sitio de dilatación es en el colon transverso, que es el sitio de mayor predilección para la dilatación, y eso se asocia a signos de toxicidad sistémica. Entonces, para hablar de la fisiopatología, pues en realidad no está ampliamente entendida, o sea, todavía no se ha podido dilucidar adecuadamente, pero lo que ha estado más estudiado es en la colitis ulcerativa. Tenemos que tener en cuenta que la inflamación que se presenta en aquellos pacientes con colitis ulcerativa, la inflamación está localizada en la mucosa y en la submucosa. Pero en estos pacientes la inflamación progresa hacia la capa muscular. En este sitio hay una infiltración por neutrófilos con liberación de mediadores inflamatorios como citoquinas proinflamatorias o proteolíticas, citoquinas, leucotrieno B4, que todo esto va a producir destrucción de la capa muscular y va a haber acumulación de óxido nítrico, que recordemos que el óxido nítrico es un relajante del músculo liso, entonces va a llevar a que se produzca una dilatación y alteración de la motilidad de este, lo que va a permitir sobrecrecimiento bacteriano, etcétera, que nos va a llevar a que el paciente tenga pues como todo el cuadro clínico del megacolon tóxico. La otra causa que es más estudiada es la infección por Clostridium difficile. Entonces esta bacteria entonces tiene liberación de citotoxina A y B, que lo que va a producir es una destrucción de la capa epitelial. Esto va a producir cambios electrofisiológicos de la mucosa, entonces va a producir alteración del intercambio iónico y va a producir también edema de la pared intestinal. Eso va a hacer que haya una alteración de la contracción del colon, principalmente por disfunción como de ese impulso eléctrico, y también va a disminuir la capacidad absortiva precisamente por esta edema de la pared intestinal. Las manifestaciones clínicas entonces inicialmente van a ser igual que cualquier colitis. Estos van a tener dolor abdominal, diarrea, que usualmente va a ser sanguinolenta, van a tener fiebre, escalofríos, distensión abdominal. Inicialmente van a tener un aumento del peristaltismo con diarrea, pero cuando ya tenemos este daño de la capa muscular con dilatación del colon, va a producir una disminución del peristaltismo, produciendo constipación e incluso obstipación, o sea, requiriendo pues una intervención médica para poder realizar las deposiciones. Entonces, para el diagnóstico, el doctor Hallan en 1969 pues, definió estos criterios que son los que actualmente tenemos para poder definir el diagnóstico de eso. Entonces, es una combinación de todos. Tenemos que tener obligatoriamente una evidencia radiográfica de dilatación del colon de más de 6 centímetros, especialmente en el colon transverso. 3 de los signos de toxicidad sistémica, o sea, que tenga fiebre mayor de 38,6, que tenga una frecuencia cardíaca mayor de 120, leucocitosis mayor a 10.500, o que tenga una anemia que sea determinado por una hemoglobina en hematocrito menor del 60% de lo normal. Y además debe haber cualquiera de deshidratación, hipotensión, alteraciones de hidroelectrolíticas, principalmente hipocalemia, y alteración del estado de conciencia. Pero entonces, no solamente tenemos los criterios de Hallan para poder apoyarnos en el diagnóstico, sino que debemos encontrar una causa etiológica, porque ya sabemos que hay diferentes patologías que lo pueden producir. Entonces nos podemos apoyar con criterios endoscópicos, criterios histológicos y con criterios radiológicos. Esto lo vamos a lograr mediante la identificación en los antecedentes del paciente, entonces buscar, por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes de colitis ulcerativa, de enfermedad de Crohn, si el paciente tiene VIH, si el paciente tiene alguna otra inmunosupresión, y buscar factores de riesgo también como aquellos pacientes que han tenido consumo previo de antibióticos, principalmente clindamicinas, cefalosporinas y quinolonas, que son los que se han asociado más a la infección por Clostridium difficile. Entonces acá lo vamos a encasillar en estas 3 principales patologías que son las más importantes o las más frecuentes, que es enfermedad inflamatoria intestinal o una causa infecciosa como por Clostridium o por citomegalovirus. Entonces en estos pacientes cuando decimos, listo, hicimos un diagnóstico de un megacolon tóxico, a todos los debemos estudiar. Entonces debemos hacer hemocultivos porque estos pacientes tienen un alto riesgo de translocación bacteriana porque hay una alteración de la barrera intestinal.
El coprocultivo porque podemos tener causas infecciosas gastrointestinales que nos la pueden producir. Toxina A y toxina B para el Clostridium difficile, un hemograma para poder realizar el diagnóstico con los criterios de Hallan y también poder evaluar sobre algunos criterios de toxicidad sistémica. Un ionograma, principalmente para identificar la hipocalemia, que eso nos va a predisponer a la atonía colónica, gases arteriales, porque estos pacientes pueden estar con una colitis isquémica y estar gravemente enfermos. La PCR y la BCG como parámetros inflamatorios, porque estos también nos van a determinar como factores pronósticos de los pacientes que van a requerir o no colectomía de forma temprana. La función renal, la albúmina para ver el estado de desnutrición, enzimas hepáticas, y cuando nosotros no tenemos un diagnóstico inicial, o sea, cuando no tenemos una idea inicialmente de qué podemos tener, pero se nos ocurre que podría tener el paciente una enfermedad inflamatoria intestinal, la calprotectina fecal es un marcador importante, puesto que se elevan los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, con una sensibilidad muy buena. Entonces, cuando nos apoyamos de las otras medidas como los estudios endoscópicos, entonces tenemos que la colonoscopia está contraindicada. ¿Por qué? Porque es que este colon está supremamente inflamado, es muy friable y el riesgo de perforación es muy elevado. Pero entonces podemos tener la rectosigmoidoscopia flexible, que en manos expertas, con insuflaciones bajas, podemos identificar lesiones típicas de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, por ejemplo, que podemos tener ulceraciones profundas, abrasiones extensas, desprendimiento de la mucosa en los bordes de las ulceraciones y que haya un compromiso continuo desde el recto hacia proximal en el colon. Sin embargo, también podemos identificar otras causas de, por ejemplo, de patologías infecciosas como las pseudomembranas del Clostridium difficile, como son estas imágenes endoscópicas que muestro acá a la derecha. Entonces, esto es un estudio que se publicó en el 2003, en el que queríamos evaluar sobre cuál era la capacidad de correlación diagnóstica entre la endoscopia y los estudios de laboratorio. Entonces escogieron a 179 pacientes con diarrea confirmada por Clostridium difficile y a estos pacientes les realizaron a todos rectosigmoidoscopias, de los cuales en 56 de ellos se demostraron las pseudomembranas y a estos solamente 29 tuvieron un resultado positivo para la citotoxina de la toxina A y B de Clostridium. Entonces, lo que nos concluyen con esto es que aunque la endoscopia o la rectosigmoidoscopia es una estrategia que nos puede ayudar a realizar el diagnóstico, pues tiene en realidad una sensibilidad que no es muy buena. Entonces, no tener ningún hallazgo endoscópico, pues no nos descarta que esta sea la causa de la enfermedad. Ahora, pues a todos los pacientes tenemos que hacer una confirmación radiológica de la dilatación segmentaria del colon o dilatación total del colon mayor a 6 centímetros. Entonces nos podemos ayudar con rayos X de abdomen, con ecografías, aunque la ecografía sabemos que es operador dependiente y que no nos puede dar de pronto la etiología pues, de estos pacientes. Y finalmente, pues la tomografía. Lo que vamos a buscar con los estudios radiológicos va a ser identificar las características típicas de la colon. En algunos casos puede ser de la misma colitis, la dilatación del colon, la irregularidad de la mucosa, la pérdida de las austas, como se ve acá en la imagen, que es un colon que prácticamente es liso con edema de las paredes y pues engrosamiento de la pared cólica. En los rayos X, lo que vamos a buscar principalmente es la dilatación del colon, que principalmente lo vamos a buscar en el colon transverso. Y esta es una estrategia importante, puesto que en los pacientes en cuidados intensivos podemos hacerle un seguimiento radiológico que puede ser incluso diario. Incluso muchos recomiendan que sea de esta forma para evaluar cómo es la evolución de la dilatación, si vemos si hay mejoría, si hay empeoramiento o si definitivamente el paciente llega a un punto en el que no estamos mejorando, que el paciente presenta alguna complicación, pues ya lo vamos a dejar de hacer porque el paciente va a requerir algún manejo quirúrgico. Y la tomografía pues nos va a identificar el engrosamiento del colon y vamos a evaluar algunos signos específicos del megacolon tóxico. Entre esos, por ejemplo, tenemos el signo del halo, el signo de la diana, que por ejemplo vemos acá en ese sitio de la imagen, o incluso el signo del acordeón, como se puede ver acá en este corte del colon transverso. También podemos evaluar complicaciones como presencia de microabscesos, perforaciones, y también podemos evaluar la extensión del compromiso, o sea, si solamente es una enfermedad que está localizada en el colon izquierdo o si es una patología que es de forma, pues, con un compromiso extenso del colon. Ahora para el tratamiento entonces lo vamos a separar en dos grandes
formas, ¿cierto? Uno es el tratamiento médico y otro el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico va a ir desde todos los pacientes que les vamos a dar medidas de soporte, se van a hacer esteroides intravenosos con manejo con ciclosporina y con infliximab, que son los inmunomoduladores y inmunosupresores, antibióticos y la descompresión colónica, y todo eso va a depender de acuerdo a la etiología que nos produzca el megacolon tóxico. Y el quirúrgico va a ir desde el procedimiento más sencillo, que es una ileostomía derivativa, hasta una proctocolectomía con una anastomosis ileoanal con una bolsa ileal. Entonces, para empezar con las medidas, con el tratamiento médico, entonces vamos a tener las medidas de soportes que se las vamos a brindar a todos los pacientes que les hagamos un diagnóstico de megacolon tóxico. Entonces, a todos les vamos a corregir de forma agresiva los trastornos hidroelectrolíticos, principalmente la hipocalemia, y le vamos a corregir la anemia con un objetivo de hemoglobina mayor a 9. Todo esto porque estos dos empeoran la atonía colónica y empeoran el curso de la enfermedad del paciente. A todos los vamos a reanimar con cristaloides, todos están deshidratados, puesto que todos inicialmente empezaron con una patología diarreica, y se deben suspender todos los medicamentos que disminuyan la motilidad colónica, nuevamente, los anticolinérgicos, los opioides y los antidiarreicos. Hay otras medidas, recordemos que si el paciente tiene una etiología de una enfermedad inflamatoria intestinal, en este no se nos puede olvidar realizar tromboprofilaxis, puesto que estos tienen un riesgo de hasta 3.6 veces más de presentar eventos tromboembólicos como tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. Hay otras cosas descritas como son los movimientos corporales, esta posición que es la posición de knee elbow, en la que se vio que incluso hubo publicaciones de pacientes en los que resolvieron su cuadro de megacolon tóxico solamente con esto, puesto que se favorecía la movilización del aire o de la dilatación colónica pues hacia el recto. Sin embargo, pues sabemos que en un paciente que está en unidad de cuidados intensivos, cuidados especiales, que está gravemente enfermo, pues esto no va a ser una posición que podemos optar. Sin embargo, en los que de pronto no están tan gravemente enfermos, les podemos favorecer la deambulación, rotar el paciente de un lado a otro, también nos puede favorecer a que se movilice el aire dentro del colon. En cuanto al reposo intestinal, hay muchos que lo recomiendan, muchos que no lo recomiendan. Sin embargo, sí se tiene claro es que estos pacientes, la rehabilitación nutricional es importante, puesto que ellos por la presentación, ya que sabemos que la mayoría es por enfermedad inflamatoria intestinal, estos pacientes están desnutridos. Entonces, idealmente deberíamos hacer una rehabilitación, una recuperación nutricional principalmente con nutrición enteral, a menos que el paciente tenga una contraindicación para la vía oral, como podría ser aquellos que tienen alguna indicación quirúrgica, pacientes que están inestables, pacientes que simplemente no toleran la vía oral porque la vomita, o pacientes que están con alteración del estado de conciencia. En estos pacientes sí debemos hacer un soporte nutricional con nutrición parenteral total. Ahora, muchos también recomiendan la sonda nasogástrica descompresiva. Sin embargo, recordemos que la dilatación de estos pacientes usualmente está localizada en el colon. No vamos a tener dilatación de las asas de intestino delgado, entonces una sonda nasogástrica pues no nos va a ayudar, ni nos va a mejorar el curso de la enfermedad, a menos que el paciente tenga dilatación de las asas de intestino delgado, que sí sería la única indicación para ponerle sonda nasogástrica a estos pacientes. Ahora, para empezar con el tratamiento específico, entonces, si tenemos un paciente que está con enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, por una complicación de la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn, la piedra angular de tratamiento en estos pacientes va a ser los esteroides sistémicos. No importa qué medicamento utilicemos, podemos utilizar hidrocortisona a dosis de 100 miligramos cada 6 horas o metilprednisolona a dosis de 60 miligramos cada día. Esto con el objetivo de darlo durante 5 días. ¿Por qué no más dosis y por qué no más tiempo? Porque no se ha visto que haya mejoría en estos pacientes y por el contrario, aumentar la dosis y prolongar el tratamiento, pues se aumenta la probabilidad de presentar complicaciones asociadas al tratamiento. Estos tienen una tasa de fallo de aproximadamente el 20 al 40%, a pesar de ser la principal estrategia para manejar estos pacientes. Entonces, si estos fallan, nosotros evaluamos si el paciente presenta alguna complicación en ese momento que requiera manejo quirúrgico, o si el paciente no presenta alguna complicación, pues le damos una terapia de rescate. Entre esos podemos utilizar o la ciclosporina, que es un inactivador de los linfocitos activado a dosis de 2 miligramos por kilo día, para mantener los niveles entre 150 y 250 nanogramos por mililitro, o damos infliximab, que es un anti-TNF alfa, a dosis de 5 miligramos por kilo, una dosis única, que usualmente la combinamos con azatioprina. Esos pacientes, pues, 70% de este 20-40% que fallaron va a mejorar, y un 30% pues definitivamente no va a mejorar y va a requerir manejo quirúrgico. Entonces, este es como el algoritmo para los pacientes que tienen un megacolon tóxico secundario a enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, le damos los esteroides sistémicos, evaluamos si tiene respuesta o no en las primeras 40
48 72 horas y determinamos si tiene alguna indicación de cirugía, como signos de complicación, y evaluamos si el paciente ambulatoriamente venía recibiendo anti-TNF alfa. ¿Por qué? Porque estos pacientes, cuando reciban de forma ambulatoria, se ha visto que más del 80% no van a responder al tratamiento. Entonces, se deben ir directamente a manejo quirúrgico. Pero entonces, si no cumple con ninguno de estos dos criterios, entonces vamos a dar terapia rescate. Como dije, principalmente, como lo recomiendan las guías para el manejo de las recaídas de enfermedad inflamatoria intestinal, es infliximab más azatioprina. Sin embargo, también podemos utilizar la ciclosporina. Si el paciente en 3 a 7 días no ha mejorado, lo debemos llevar a manejo quirúrgico. Ahora, pues, si no tenemos una causa que sea por una enfermedad inflamatoria intestinal, sino que es por una colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, debemos dar esa combinación de antibióticos, entre eso que es la vancomicina 500 miligramos oral cada 6 horas por 10 días y metronidazol 500 miligramos intravenoso cada 8 horas. Esto también por un periodo de 10 días. Acordémonos que estos pacientes son los que tienen la mortalidad más alta, entonces en ellos debemos estar siempre vigilantes y buscar signos de complicación o que no haya una mejoría rápida, puesto que debemos llevarlo a manejo quirúrgico. Y ahora, si por alguna razón hicimos diagnóstico de colitis por citomegalovirus, por ejemplo, en pacientes con antecedentes que le hicieron una biopsia en una rectosigmoidoscopia o le hicieron una carga viral para citomegalovirus y fue positiva, debemos dar manejo con ganciclovir a dosis de 5 miligramos por kilo intravenoso cada 12 días por 14 a 21 días. Ahora, el tratamiento quirúrgico. Entonces, lo voy a dar como desde los procedimientos más simples hasta los procedimientos más complejos. Antes de 1950, el tratamiento de estos pacientes era una ileostomía derivativa, que afortunadamente fue abandonada porque tenía una mortalidad del 63%. ¿Pero por qué? Porque es que no se estaba resolviendo la causa o la patología que nos estaba produciendo que el paciente estuviera críticamente enfermo. O sea, persistía la dilatación colónica y seguía la toxicidad sistémica y por ende pues como las complicaciones asociadas. Posteriormente, en 1950, se describió este procedimiento que es el procedimiento de Turnbull. Entonces, una colostomía descompresiva NASA y una ileostomía NASA también. Entonces, pues, mejoró la mortalidad de estos pacientes, sin embargo, todavía seguía siendo alta. Entonces, actualmente solo se utiliza en pacientes que son de muy alto riesgo. O sea, pacientes embarazadas en los que llevarlos a una proctocolectomía o una colectomía subtotal, pues nos va a llevar casi que invariablemente a la pérdida de la gesta. Aquellos pacientes que tienen una flexura esplénica muy alta, puesto que la manipulación de ese colon es un colon que es friable, que tiene un muy alto riesgo de perforación, entonces al perforarlo va a haber contaminación macroscópica de la cavidad y eso nos va a cambiar el pronóstico del paciente. O en aquellos que tienen comorbilidades prohibitivas, o sea, aquellos pacientes que llevarlos a cirugía nos va a llevar prácticamente que de forma invariable a la muerte del paciente. Tenemos esta otra que es la colectomía subtotal con ileostomía derivativa. Ese es el procedimiento preferido en cualquier caso de los pacientes que se presentan con megacolon tóxico. ¿Por qué? Porque es que se vio que con este procedimiento la mortalidad preoperatoria solo era del 9%, en un paciente que podría tener una mortalidad de hasta el 80%, por ejemplo, en infección por Clostridium difficile. Y en este podemos evaluar cómo podemos manejar el muñón del recto, si lo manejamos como un procedimiento de Hartmann, o si dejamos un muñón largo del recto y lo manejamos como una fístula mucosa para facilitar después o la reconstrucción o facilitar terminar la resección completa del recto en el caso de que sea por colitis ulcerativa. También tenemos este procedimiento que es la proctocolectomía total con una ileostomía terminal. En realidad es una cirugía que se abandonó en el episodio agudo porque la disección del recto es técnicamente difícil y nos aumenta la morbimortalidad de los pacientes. ¿Cierto? Es un procedimiento que es técnicamente difícil, con un colon dilatado, con un colon friable, pues vamos a pasar un mal momento realizando ese procedimiento. Sin embargo, en el contexto electivo es uno de los procedimientos de elección. Ahora, el procedimiento más complejo de todos pues va a ser la proctocolectomía total con una bolsa ileoanal, con una anastomosis ileoanal, ¿cierto? Además, pues como con una ileostomía de protección. Esta también se considera como una cirugía restaurativa, ¿cierto? Porque estamos restaurando la continuidad del tracto gastrointestinal. Sin embargo, es un procedimiento que técnicamente es muy difícil y se requiere de gran experiencia para poder realizar este procedimiento. Entonces, cuando se evalúa en el contexto agudo de la enfermedad, tiene una mortalidad perioperatoria del 66% y una tasa de filtración del 41%, lo que nos hace pues que este procedimiento está prácticamente contraindicado en el contexto urgente. Sin embargo, si se tiene la experiencia en el contexto electivo, es el procedimiento que se debería realizar en el contexto de pacientes con enfermedad con colitis ulcerativa. Ahora, para hablar de los desenlaces quirúrgicos, este fue un estudio publicado en el 2005 en el que querían evaluar sobre cuál era la etiología y los desenlaces quirúrgicos de los pacientes
pacientes que eran llevados a cirugía por megacolon tóxico. Entrándonos entonces en la parte quirúrgica, entonces fueron 70 pacientes que requirieron cirugía. De estos, el 70% se les llevó a una colectomía subtotal, el 20% a una proctocolectomía y 10% solamente se les hizo una derivación. Luego, hablando de la tasa de complicaciones, los que se llevaron a colectomía subtotal solo hubo complicaciones en el 8%. En cambio, los que se les hizo una proctocolectomía fue el 21% y los que se les hizo una derivación fue el 86%. Y ahora, cuando nos vamos a la parte más grave de las complicaciones, que es la mortalidad, solo el 6% de los pacientes con colectomía subtotal murieron. En cambio, los que se les hizo una proctocolectomía, el 21% murieron y el 71% de los que se les hizo una derivación fallecieron. Pues eso también fueron muy pocos pacientes los que se les hizo una derivación, pero nos habla de que de 7 pacientes, 5 fallecieron. Ya, pues, desafortunadamente no hay mucha información al respecto que nos compare los diferentes procedimientos en el manejo del megacolon tóxico. Sin embargo, cuando evaluamos pues, de forma retrospectiva en artículos de revisión, podemos evaluar que los pacientes que se les realiza una colectomía subtotal, la mortalidad en general es del 6%, una morbilidad del 8%, pero en la proctocolectomía la mortalidad pues, se multiplica hasta un 21%. Ahora hay un punto que es uno de los puntos como más álgidos de la discusión en estos pacientes, es si lo llamamos a cirugía temprana o a cirugía tardía. ¿Por qué es un punto de controversia? Porque es que se ha visto que hay hasta un 50 al 75% de pacientes que mejoran con la terapia médica. O sea, hay un 50 al 75% de pacientes que le podemos salvar el colon. Sin embargo, se ha visto que retrasar la cirugía también aumenta el riesgo de complicaciones. O sea, las complicaciones como perforación, síndrome compartimental abdominal, sepsis. Y estos pacientes, cuando no están perforados, la mortalidad aproximadamente perioperatoria es del 8%, pero cuando sí están perforadas, la mortalidad asciende hasta un 40%. Entonces, esto es una diapositiva en la que quiero mostrar como más o menos de forma cronológica cómo ha ido evolucionando, más o menos cómo han ido yendo pues como el concepto del manejo del paciente. En 1970 el doctor Golliger tenía como el precepto de hay que salvar el paciente, no el colon, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él había visto pues una serie de pacientes de él que tenían una mortalidad temprana del 7% y tardía del 20% y definía una cirugía temprana cuando se realizaba en el primer día después del diagnóstico de megacolon tóxico y tardía después de 5 días del diagnóstico. Y vieron que cuando se operaba de forma temprana, pues se reducía la probabilidad de perforación, presente en el 32.5% de los pacientes que se operaban de forma tardía. En cambio, los que se operaban de forma temprana, pues hasta el 11% tenían una perforación ya en ese momento. Más adelante, en 1998, pudieron ver que con el manejo médico se podían ahorrar aproximadamente el 50% de las cirugías, pero seguían viendo que la mortalidad cuando se operaba de forma temprana era del 2 al 8% y de forma tardía del 40%. Ya después, en este artículo del 2005, pues querían hablar como los desenlaces de los pacientes que eran llevados a cirugía temprana y vieron que los que se operaban de forma temprana, o sea, inmediatamente después del diagnóstico tenían una baja tasa de complicaciones, una baja tasa de mortalidad y que este beneficio era mucho mayor en los pacientes mayores de 65 años que tenían mayor probabilidad de presentar comorbilidades importantes. Ahora, de forma retrospectiva, en esos artículos de revisión del 2020, pues sigue viéndose que la mortalidad en cirugía temprana es del 8% y la mortalidad en cirugía tardía del 40%. Entonces, tenemos que seleccionar muy bien a aquellos pacientes que sí los vamos a llevar a un procedimiento quirúrgico temprano o cuáles les vamos a dar el chance de llevar el paciente a una cirugía tardía. Entonces, pero hemos hablado mucho como de los procedimientos y esto, pero no sabemos cuáles son las indicaciones de cirugía. Entonces hay unas indicaciones que son absolutas y otras que son las indicaciones relativas. Las indicaciones absolutas van a ser aquellos pacientes que están con hemorragia masiva, que están perforados, que tienen signos de irritación peritoneal, que no respondieron al tratamiento médico o que tienen un síndrome compartimental abdominal. Esos no hay duda que hay que llevar a cirugía al paciente. Para otras indicaciones relativas en las que los pacientes tienen una leucocitosis mayor a 50.000, que es una reacción leucomoide, que tiene una hiperlactatemia mayor a 5, o que el paciente sigue con fiebre a pesar del tratamiento médico. Pero entonces, estos pacientes que tienen indicaciones relativas o pacientes que les estamos dando manejo médico, entonces hay unos predictores fuertes y otros predictores débiles para el paciente que vaya a presentar, que vaya a requerir una colectomía. Entonces, los predictores fuertes van a ser aquellos pacientes que van a tener hasta una probabilidad del 85% de requerir una colectomía. Esto es en colitis ulcerativa, pues en enfermedad inflamatoria intestinal, y es en los pacientes que en el momento del diagnóstico, que en el momento en el que iniciamos los esteroides, tienen una PCR mayor de 4,5 y tienen más de 3 deposiciones al día,
Pero si ya llevamos tratamiento médico y al tercer día el paciente tiene más de 8 deposiciones, pues este paciente probablemente no lo vamos a llevar a una terapia de rescate, sino que lo debemos llevar a una colectomía. Ahora los predictores débiles es hasta el 55% que pueden requerir una colectomía, es cuando en el momento del inicio los esteroides tienen más de 12 deposiciones en el día. O sea, esto nos habla inicialmente que es una complicación grave de la colitis ulcerativa, pues una recaída grave de la colitis ulcerativa, y que la probabilidad de respuesta no va a ser tan alta. Ahora, pues hay unos factores de mal pronóstico, o sea, aquellos pacientes que si presentan esto, pues tienen mayor riesgo de mortalidad o de requerir cirugía. Los pacientes hipoalbuminémicos y por ende desnutridos, los pacientes con hipocalemia, los pacientes que están obviamente perforados, los que tienen una etiología infecciosa por Clostridium difficile y los que ambulatoriamente utilizaban esteroides o utilizaban inmunomoduladores. Esos pacientes, la respuesta al tratamiento médico es más interrogada, entonces debemos pensar rápidamente en esos pacientes que los vamos a llevar a cirugía. Entonces, esta es como mi propuesta de algoritmo de manejo para los pacientes. Pues esto no está en ningún lado, esto pues como con lo que leí, es lo que propongo yo. Entonces hacemos un diagnóstico de megacolon tóxico a los pacientes con los criterios de Halem. Esos pacientes, como tenemos que tener una confirmación radiológica, usualmente les realizamos una tomografía, les hacemos estudios diferentes como toxina para Clostridium difficile, hemocultivos, coprocultivos, y verificamos todos los antecedentes del paciente, que no tenga antecedentes, pues que tengan antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, de VIH, o que una utilización reciente de antibióticos, con el objetivo de encasillar al paciente en una de esas 3 patologías que son las principales causas de megacolon tóxico, que son enfermedad inflamatoria intestinal, o en colitis por Clostridium difficile, o una colitis por citomegalovirus. Si no podemos determinar la causa, a todos los pacientes les iniciamos esteroides sistémicos, les iniciamos antibióticos de amplio espectro, mientras salen los cultivos, mientras determinamos la etiología. O evaluamos, pues si el paciente tiene algún signo de complicación que requiera manejo quirúrgico inmediato, pues lo llevamos a cirugía. Si ya pudimos encasillar el paciente en una enfermedad inflamatoria intestinal, entonces vamos a darle esteroides sistémicos. Y evaluamos si el paciente tiene factores de mal pronóstico. Si el paciente utilizaba ambulatoriamente anti-TNF o tenía una PCR mayor de 4,5 con 3 deposiciones, o si al tercer día tenía más de 8 deposiciones y no mejoran las 48 o 72 horas, vamos a llevar al paciente a cirugía inmediatamente. Pero si el paciente no tiene esos factores de mal pronóstico, pues le damos una terapia de rescate. Entre esos, idealmente con infliximab más azathioprina, o si no, pues con ciclosporina. Si estos no responden en 3 a 7 días, idealmente en 3 días, porque debemos determinar rápidamente el paciente el manejo quirúrgico, lo debemos llevar a cirugía. Ahora, si el paciente desde el principio tiene una indicación quirúrgica o en algún momento adquiere una indicación quirúrgica, lo que debemos hacer es una colectomía subtotal con ileostomía terminal. Si no, si el paciente tiene comorbilidades prohibitivas, si es una mujer embarazada, pues no es lo ideal, pero lo podemos llevar a un procedimiento de Turnbull, por lo menos mientras el paciente se estabiliza hemodinámicamente y mejora la condición clínica para poder llevarlo a una colectomía subtotal. Si el paciente tiene una colitis por Clostridium difficile, o sea, tiene un megacolon por Clostridium difficile, suspendemos los esteroides sistémicos, suspendemos los antibióticos precipitantes e iniciamos manejo médico con vancomicina y metronidazol, y si no responden 48 horas, lo llevamos a cirugía. Y si el paciente tiene una colitis por citomegalovirus, pues le iniciamos el manejo con ganciclovir. Si no mejoran 48 a 72 horas, lo llevamos a cirugía. Para concluir, entonces, el megacolon tóxico afortunadamente es una complicación rara, pero es muy grave la colitis en general inflamatoria. Es mucho más frecuente en la colitis ulcerativa, pero no podemos olvidar los otros diagnósticos o las otras causas etiológicas. El manejo de estos pacientes debe ser agresivo y multidisciplinario. Debemos estar en constante diálogo con cuidados intensivos para poder evaluar cuál es el mejor manejo del paciente. Hacer un seguimiento muy estricto, o sea, 2, 3 veces al día para poder identificar de forma temprana el deterioro clínico, si hay aparición de alguno de los signos de complicación que van a requerir manejo quirúrgico. Y si en algún momento el paciente tiene una indicación quirúrgica, no podemos retrasar el manejo. No podemos retrasarlo porque vamos a aumentar la mortalidad de este paciente. Eso es lo que tenía para hoy. Muchísimas gracias.